Perfecto, entonces muy buenas noches. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a Cristian Rico, psicólogo graduado, con el fin de realizar una aproximación a su historia académica y profesional, enfocándonos un poco pues, en los distintos campos y teorías que hay en la psicología. Entonces, primero que todo, quiero darle las gracias y la bienvenida a Cristian por estar aquí. Entonces, ¿cómo estás, Cristian? Hola Nicolás, muy bien y gracias por el espacio. Espero poder aportar lo que yo más pueda. No, claro que sí, todo comentario es valioso. Entonces, y me alegra mucho tenerte acá. Entonces, empezamos ya con las preguntas. Claro que sí. Perfecto, entonces, en primer lugar, ¿podrías darnos como un breve vistazo como a tu trayectoria académica profesional, así como a grandes rasgos? Claro que sí, pues yo soy psicólogo graduado de la Universidad Inca de Colombia de la promoción 2016. En ese entonces, pues nos enfocábamos en un punto epistemológico muy esencial y era el del fundador. El fundador, Jaime Quijano Caballero, estipuló toda la universidad y sobre todo la psicología en la epistemología del socialismo científico bajo una premisa, y es enseñar desde el socialismo científico para la construcción de un nuevo hombre social. Por lo tanto, digamos que la psicología en ese entonces, en la Universidad Inca de Colombia, tenía un enfoque muy, muy social. Claramente, eh, desde esa, desde mi pénsul, en ese entonces, nos centrábamos en todos los puntos y todas las ramas de la psicología para que el profesional pudiese escoger con el que más tenía afinidad. Años después, en el 2021, me graduó en la especialización de Derechos Humanos también de la Universidad Inca de Colombia y estoy esperando mi título en Magíster en Psicoterapias de Tercera Generación de la Universidad de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Esa es Ah, como mi trayectoria profesional, bueno, y con algunos cursillos que he hecho por allí en psicología clínica, en salud mental, psicopatología y sobre todo prevención y atención a la conducta suicida, que es el tema que más me apasiona. entiendo, qué chévere. Entonces, con el área andina hay como cierta similitud porque ellos también tienen como una misión muy centrada como en el papel transformador del trabajador y del académico y demás. Entonces, hay como una cercanía ahí, qué chévere. Y bueno, Cristian, entonces, con respecto, digamos, a los campos en los que ya has laborado como tal, ¿cuáles han sido o cuáles han sido como los de tu preferencia? Mm, los de mi preferencia, bueno, es que en Colombia hay 22 campos de psicología, pero el de preferencia mío siempre será la psicología clínica, sobre todo en el ámbito psicoterapéutico. Ese va a ser mi campo predilecto. Esa es digamos que, mi misión en este mundo. Entiendo. Y pues puede que la pregunta sea un poco tonta, pero ¿por qué la psicología clínica? ¿Qué es lo que, digamos, te motiva para eso? La psicología clínica, digamos que cuando me haces la pregunta lo asocio directamente a los primeros inicios de allí, como el psicoanálisis en la cura por el habla, pero sobre todo para poder comprender algo discúlpame, una gatica, El problema. algo que ha interesado a la humanidad desde la filosofía, incluso desde Sócrates, y es el conocerse a sí mismo. Porque en la medida en que la persona se conoce a sí misma, conoce sus intereses, conoce sus miedos, conoce sus potencialidades, conoce sus virtudes, conoce su historia, puede establecerse muy bien en el mundo que lo rodea. Y esa es una de las partes más fundamentales dentro de la psicología clínica. No tanto desde la psicopatología, digamos que allí la psicopatología es una ciencia auxiliar que ayuda a la psicología clínica y a la medicina y a la psiquiatría para llegar a un algo llamado un diagnóstico y para poder comprender el curso de un funcionamiento alterado en una persona. Pero si nos ponemos en otro lado de la orilla del río, está, y me gusta verlo así, está en función del autoconocimiento. ¿Qué tanto yo me veo a mí mismo? ¿Qué tanto yo me reconozco? Y asimismo, ¿cómo puedo yo reconocer al otro y cómo yo me puedo parar en el mundo? Entiendo, qué chévere, qué chévere. Digamos, en términos personales también, lo que más me interesa en realidad es la psicología clínica, tanto como por el Ujú. sentido vocacional, pero también como
Es un interés como también ético, filosófico y personal, pues tanto como tú mencionas del autoconocimiento, pero también como un interés terapéutico para ayudar a los demás, porque siento que así como tú lo dices, el habla es curativo, es terapéutico, entonces como que valoro mucho eso también, entonces me gusta mucho tu respuesta en ese sentido. Pero bueno, ya sabiendo que te gusta, bueno, que te has desempeñado más que todo en la psicología clínica, ¿cuáles han sido, digamos, las corrientes en psicología, ya en términos más teóricos, con las que más afinidad has tenido o con las que más has tenido como experiencia y que has desarrollado durante la consulta y demás? Uf, bueno, eso es una pregunta interesante, porque esto va a depender mucho de dónde te estás formando, y luego va a depender de tu curiosidad. ¿Por qué te lo digo así? Cuando yo cursé el máster de psicoterapias en tercera generación, pues éramos muchos de muchos lugares. Éramos de Colombia, éramos de España, éramos de Ecuador, éramos de Perú, éramos de muchos lugares. Y allí nos dimos cuenta que en cada territorio hay una predilección por un desarrollo de psicoterapia y de modelo terapéutico. Entonces encontrábamos que en Ecuador la terapia EMDR para el trauma era la más predilecta, mientras que en Colombia eran más predilectas y en un auge más las terapias cognitivas y las terapias de aceptación y compromiso basadas en el contextualismo funcional, que es un tipo de filosofía que fundamenta como tal esa práctica. Entonces, digamos que en ese sentido, el lugar en donde estás va a determinar un poco, o bueno, un poco mucho, tu formación. Y luego ya va a estar tu curiosidad, es decir, ¿con qué tanto tienes afinidad tú? Entonces, bueno, yo tengo, digamos que la formación en esas terapias de tercera generación, hay muchas, pero también mi curiosidad me impulsó a revisar la terapia basada en esquemas, que es una terapia cognitiva, a revisar el modelo multimodal en intervención psicoterapéutica, que es un modelo cognitivo, pero también valdría mucho la pena revisar las tesis humanistas de Carl Jung con la terapia de Carl Jung, perdóname, de Carl Rogers, de la psicoterapia basada en la persona, las primeras tesis fundamentales, ahora sí, de Carl Jung, que muchas de ellas las seguimos utilizando como son los tipos psicológicos. Entonces, eso es lo que yo te puedo indicar. Va a determinar mucho en dónde estás y luego tu curiosidad, con qué tanto te centras. Pero te voy a dar una pista que tal vez te la dé la experiencia más adelante y y ahí hay literatura que lo avala. Hay un principio que se llama el principio del pájaro dodo. ¿Esto qué significa? Significa que independientemente de en qué modelo terapéutico tú te bases, el paciente va a tener una mejoría, porque lo más fundamental es qué tan buena es tu relación terapéutica con ese paciente. Entonces, digamos que eso uno se da cuenta de eso a través de la experiencia, porque por ejemplo hay personas que llegan hasta cierto punto con un modelo cognitivo o con un modelo de aceptación y compromiso. Llegan hasta cierto punto de evolución y tal vez necesitan otra perspectiva para llegar un poco más lejos. Pero digamos que eso te lo irá diciendo la agenda del día, es decir, tus objetivos, la forma en cómo estás formulando a esta persona, es decir, cómo tus esquemas de comprensión de esa persona te dicen cuál es ese malestar psicológico prevalente y lo que se puede lograr versus lo que ya se logró. Entiendo, muchas gracias por esa respuesta. Y ya la respondió, pues la siguiente pregunta, como que ya sí respondió un poco con las respuestas anteriores, pero igual te la quiero preguntar porque es una pregunta trampa, por así decirlo. Pero pues, o sea, ¿consideras que, digamos, hay campos o corrientes de la psicología que tienen como más valor que otras o por el contrario que todas tienen como algo que aportar? Y pues yo lo pregunto desde una postura un poco personal y académica, en donde pues he visto que hay cierta reticencia desde algunos sectores, digamos, tanto a modelos o teorías conductuales, por ejemplo, o también al revés, hacia el psicoanálisis. Entonces, pues, otra se pregunta, ¿tú consideras que hay teorías que tienen como más peso o valor que otras, o todas aportan como de una forma distinta a campos distintos como del ser humano?
Esa es una pregunta complicada. En el siglo XX, psicoanalistas y conductuales se iban a los golpes para determinar quién tenía razón y no es un chiste, pasaba. Con el paso del tiempo, cuando los paradigmas se vuelven mucho más complejos, entonces uno ya no puede caer en la dualidad un poco dogmática entre qué más vale que otra cosa. ¿Por qué? Porque los desarrollos de cada teoría dieron un entendimiento muy específico sobre algo. Entonces, hay cosas del conductismo que son absolutamente valiosas, como hay otras del psicoanálisis que también son absolutamente valiosas. Es más, yo me atrevería a decir que todo psicólogo, independientemente de la corriente en la cual se pare, debe tener alguna noción de psicoanálisis, porque fueron las primeras nociones que dieron hacia el ser y hacia algo absolutamente fundamental que, aunque sigue siendo un poco metafísico, sigue siendo muy relevante, que es el inconsciente, tanto a nivel individual, y tomo aquí una preferencia personal que yo tengo, como a nivel colectivo, el inconsciente colectivo. Sí, Entonces, no es que exista una teoría más válida que otra. Lo que pasa es que cada una apunta a un entendimiento muy diferente, muy valioso, y si nos salimos de esa visión dogmática de qué tan valioso es una cosa que otra, pues es mucho mejor. La visión va a ser mucho más enriquecedora. O sea, no podemos caer en el dogmatismo de qué es mejor o qué es peor, si es mejor el conductismo que el psicoanálisis. Por supuesto que eso también nos va a brindar el contexto en donde nos paremos. Muy seguramente, cuando estemos interviniendo disciplina, el conductismo va a ser muy valioso, pero cuando estemos interviniendo algún tipo de bloqueo, algún tipo de historia allí sin resolver, tal vez el psicoanálisis nos pueda dar pistas. listo, muchas gracias. Y te la preguntaba Ujú. porque, pues para bien o para mal, uno, pues por parte de otros, digamos, compañeros o también psicólogos ya graduados, pues uno escucha comentarios de todo tipo, de gente que prácticamente pues tacha y reniega totalmente del psicoanálisis, pues con comentarios de que es una pseudociencia, o también mucha gente, digamos, de parte de corrientes como humanistas o psicoanalistas, psicoanalísticas, que se van por el otro lado, que dicen que el conductismo pues ignora totalmente como todas las otras dimensiones del ser humano, pero pues como que depende mucho del contexto particular y pues depende mucho pues de la situación y el objeto que cada uno estudie. Entonces, por eso te Sí. preguntaba. Pero bueno, ya las últimas preguntitas para ya no molestarte más. Eh, ¿Tú cómo ves como digamos el panorama de la psicología en términos generales en Colombia? Digamos, para una persona que está como yo, que está estudiando psicología, ¿cuáles son como esos consejos, esas recomendaciones o como esas previsiones que tú puedes como detectar en Colombia con respecto a la psicología? ¿Cómo es como el rumbo que va tomando? ¿Qué sientes tú? Uf, yo le diría a los estudiantes de pregrado de psicología, vayan a psicoterapia. Es esencial. ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que tal vez 7 de cada 10 que entran a psicología no entran a psicología por estudiar qué es la psique o el comportamiento o el sentido en el ser humano, sino entran a psicología para intentar resolver lo que no está resuelto en ellos. ¿Sí me hago entender? Es decir, entran para buscar respuestas que a lo largo de la vida no han podido encontrar. Entonces, hablamos de personas que están en psicología, tal vez con algún trauma o traumas, atravesando alguna depresión, atravesando un algo muy duro y tal vez ni lo sepan. Y con el paso del tiempo, ese algo se va volviendo mucho más grande, pero van pasando todos los semestres teóricos, llegan a los prácticos y vemos tal vez personas cognitivamente muy capaces, pero afectivamente destrozadas. Y lamentablemente, pues alguien que está mal no puede orientar muy bien o bien a alguien allá afuera. Entonces, eso va a ser supremamente esencial. Lamentablemente, hay personas que se gradúan con muchas cosas aún que resolver y con mucho sufrimiento, y el sufrimiento que no se cura se, se contagia. Entonces, llegamos sin querer queriendo, quiero pensar que sin querer queriendo, a malas prácticas.
Otra cosa que yo veo en la psicología es que lamentablemente en la academia, desde lo que yo he podido ver, tal vez me equivoque y espero equivocarme, eh, tal vez la enseñanza se ha vuelto demasiado dogmática y demasiado tecnificada. La psicología es una ciencia que más allá, bueno, más acá que el hacer es supremamente importante, pero hay algo que también es muy importante y es el reflexionar. Y estamos estudiando una vaina que es absolutamente difícil. Es más fácil comprender por qué el átomo se divide que comprender por qué una persona hace lo que hace. Entonces, sí creo que a la psicología le falta un poco más a la actual reflexionar un poco sobre eso, un poco sobre el ser, hacia dónde van también las personas en este mundo, en esta era capitalista, postcapitalista, qué efectos tiene estos modelos económicos sobre las sociedades y sobre los individuos, eh, qué efectos también tiene todo este modelo de trabajo que operativiza, vuelve una máquina a la persona, olvidándola, haciendo que ésta olvide sus metas, sus sueños, sus pasiones. Yo pienso que eso es un área de la psicología, o bueno, una de las reflexiones que la psicología se está volviendo allí muy, muy pasiva. Tal vez en parte eso tenga que ver el Colegio Colombiano de Psicólogos, que tal vez no hemos visto allí como un debate muy serio frente al camino de la psicología y la estructuración del sujeto psicológico en nuestra sociedad, hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir. Yo pienso que eso hace falta en la psicología actual. Eh, e irónicamente, bueno, no irónicamente, tal vez paradójicamente, en lo que tanto se critica, tal vez haya, aunque sea una sospecha. Eric Fromm, eh, psicoanalista del siglo XX de la Escuela de Frankfurt, ofrece unas tesis muy interesantes ante eso que le está pasando a la humanidad en, en, en ese tiempo y en este tiempo. Entonces, tal vez sea esa, y tal vez ese sea un bosquejo de una respuesta, tal vez haya muchos puntos allí por tocar, pero pensaría desde mi experiencia y desde lo que he visto, eso sería como lo más urgente frente al panorama de la psicología actual. Es una psicología que se ha vuelto muy técnica, pero tal vez poco reflexiva. Entiendo. Y muchas gracias por eso. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Digamos, yo estudié ciencia política, yo soy graduado, pero algo que a mí me quejaba mucho de mi carrera y pues a lo largo pues de todos los semestres, de todas las lecturas y pues de todos los procesos de reflexión que yo hacía, era cómo podemos cambiar el mundo, que es de lo que siempre se habla en la carrera, cómo podemos cambiar la sociedad, cómo podemos transformar los sistemas políticos y demás, sin entender la mente humana. Era algo que me quejaba mucho a mí. O sea, ¿cómo podemos cambiar el mundo si no entendamos por qué las personas se comportan como lo hacen? Y cómo podemos cambiar como el comportamiento de las personas como en pos del desarrollo social, del bienestar humano y demás. Entonces, eso fue como una de las principales razones por las que yo me empecé a interesar en la psicología y ya leyendo más cosas, pues como que toda la parte vocacional, terapéutica y todo ese aspecto como que me terminó de encantando, por así decirlo. Y Ujú. pues ahí también reconozco mucho, pues de lo poco que sé sobre el papel de la psicología social, me gusta muchísimo, también me llama mucho la atención, porque no tiene como ese interés en entender cómo las personas no son como individuos aislados, sino son personas que hacen parte de una sociedad, que tienen una parte activa en esto y que para bien o para mal el individuo afecta a la sociedad y la sociedad al individuo. Entonces me gusta mucho esa Ujú. perspectiva, porque muchas veces la psicología se ve un poco así, como que pues cada uno va a terapia, cada uno soluciona sus problemas, pero como que los problemas societales se olvidan, como que las cosas macro que están detrás, afectan la salud mental de las personas, porque hay dinámicas del capitalismo, hay dinámicas relacionadas con la ideología, con las religiones y demás, que generan impacto en las personas. Pero como que eso se deja quieto, como que todo es problema de cada uno, entonces como que la sociedad se olvida. Entonces me identifico mucho como con tus comentarios. Allí hay otro punto que tú me haces recordar y tienes toda la razón. La psicología actual no tiene una posición política,
en lo que yo me he podido dar cuenta, en lo que he tenido experiencia, la psicología actual no tiene una posición política y debería tenerla. Porque si estamos promoviendo el bienestar psicológico, el bienestar integral, hay visiones dentro de eso llamado política, que tal vez en el aquí y en el ahora sea un poco despiadada. Pero si propendemos por esos conceptos y porque esos conceptos se lleven a la realidad, claramente la psicología debe tener una posición en donde esos conceptos se hagan normativas, se haga un discurso, se haga una intención, se haga un algo dentro de la sociedad. Actualmente estamos ante discursos peligrosos como la meritocracia, en donde se intenta hacer invisibles las barreras sociales y culturales que tienen algunas personas para la consecución de sus metas versus las que no tienen esas barreras. Entonces, al no haber una posición de simetría, no podemos hablar de equidad y por lo tanto no podemos hablar de bienestar. Y la psicología debe tener allí un punto esencial, una voz firme, concreta en esa parte política. Y me parece que en el aquí en el ahora está siendo un poco tibia, está siendo muy políticamente correcta. En realidad no lo sé. No sé, esta tal vez podría ser una idea de investigación. La posición política de la psicología actual, pero ese también es un problema emergente. Es decir, todos hablamos de bienestar psicológico, hablamos de bienestar integral, hablamos de psicoterapias, pero no tomamos en cuenta el verdadero poder de transformación social que puede tener la psicología, tanto en su discurso, en el entendimiento de la persona, como en la práctica. El primer psicólogo del siglo XX que vio eso a través de las tesis del marxismo-leninismo como visión epistemológica fue el maestro Vygotsky, con la psicología sociocultural, una psicología que sigue absolutamente vigente y que, en mi opinión, todo estudiante debería tener una noción de lo que es el maestro Vygotsky, porque nos ayuda a entender ese fundamento que tú muy acertadamente dijiste, la relación bidireccional entre sociedad e individuo, individuo, sociedad. Entonces, esto también le falta a nuestra psicología. Así tus comentarios son muy pertinentes, no solo porque estamos, digamos, a puertas de las elecciones acá en Colombia, sino también como por la situación política a nivel global, que es bastante preocupante en muchos aspectos. Entonces sí, sí agradezco mucho tus comentarios y como todas esas ideas y comentarios que propones. Y ya para terminar, una pregunta como muy general, muy abierta, muy de concurso, pero ¿por qué crees que la psicología es importante? ¿Cuál es la importancia de la psicología? Como para que los estudiantes escuchen esto o gente que quiera estudiar. ¿Tú qué les dirías? Uf, yo siempre he pensado esto, mira, desde que empecé como a ir más al fondo de esta vuelta. Y te puedo asegurar que no hay una superficie a la cual llegar, siempre se va más al fondo de esto llamado psicología. Y es que antes de las sociedades, antes de las leyes, antes de las grandes ciudades, antes de todo, fue el individuo y fue el comportamiento. Por supuesto, que el comportamiento se fue adaptando, fue evolucionando con las sociedades que luego derivaron en leyes, que luego derivaron en formas de organización. Si nosotros podemos comprender qué es el ser humano, podemos comprender todo lo demás. Carl Jung decía que nuestro afán, sobre todo en el siglo XX, partiendo también al siglo XXI, todo afán y todo esfuerzo de la ciencia debía estar orientado a entender el ser humano, porque el ser humano es el mal de este mundo. Y si nosotros entendemos ese mal, podemos trascender a lo que es lo bueno en el ser humano. Si nos vamos más al fondo de la cita de Carl Jung, decía como, y él toma a Nietzsche en ese sentido, y es que todo árbol que aspira a la luz
esconde sus raíces en la tierra, en lo oscuro, en lo inconsciente. Entonces, comprender todo eso que está oculto nos va a llevar a un mejor entendimiento de todo lo que conocemos. Y es la psicología la ciencia que está en punta de lanza. Debemos aprovechar que es una ciencia joven, que hay mucho por crear y hay mucho por ver. Nos alzamos siempre en los hombros de las personas que han visto el panorama para ver más lejos. Entonces nos alzamos en las perspectivas y las comprensiones de los maestros que han dejado un legado. Y a partir de allí debemos siempre afilar nuestra curiosidad, así sea la más mínima, así, no es, así las preguntas sean las más obvias, pero nunca dejar de preguntarnos qué es qué es el ser humano y por qué se comporta de tal forma y hacia dónde va. Está perfecto. Una reflexión bastante, me gusta mucho y da para pensar bastante. Entonces, muchísimas gracias, Cristian, por todo. No, es un Listo, placer, me gustó mucho este espacio. listo, igualmente, Cristian. Entonces, que tengas muy buena noche y gracias por tu tiempo y por todos los comentarios y consejos y demás que nos has dado esta noche. Es un placer. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chao, chao.